La gala anual de Carrington no era un lugar para sombras. Era un mundo de candelabros de cristal, copas de vino doradas y vestidos que costaban más que los salarios anuales. El director ejecutivo Daniel Carrington se encontraba en el centro de todo, refinado, intocable. Su sonrisa era calculada, su apretón de manos sincronizado al instante. Este año se siente ligero, le murmuró a su director de operaciones, mientras agitaba su champán con pereza. Quizás debería haber invitado al personal de limpieza para entretenernos. La sala rió cortésmente. Su mirada se desvió, y vio a Lila Grant, una de sus asistentes administrativas, conocida por su silencio más que por su habilidad. Por aburrimiento o arrogancia, envió la invitación semanas atrás, como si fuera un reto casual. Apuesto a que ni siquiera abrirá el sobre, bromeó. Ahora, el chiste estaba en la gran entrada. No llevaba maquillaje. Llevaba el pelo recogido en un moño sencillo. Su vestido era de algodón barato, no de seda. Pero no fue eso lo que hizo que la sala se quedara en silencio. Eran los dos niños que le agarraban las manos. Gemelos. Idénticos. No mayores de 2 años, vestidos pulcramente con camisas azul claro a juego y pantalones negros ajustados. Con los ojos muy abiertos. Inseguros. Pero limpios. Presentables. De verdad. El vaso de Daniel se le resbaló ligeramente en la mano. ¿Daniel? Susurró Miranda, su amante, tocándole el brazo. Él no respondió. No podía, porque mirar a esos niños era como mirarse a un espejo. Los chicos tenían sus ojos. No se parecían ni remotamente. No se parecían. Tenían el mismo iris azul grisáceo, demasiado raro para ser coincidencia. Un silencio onduló la reluciente sala como estática. Las conversaciones se interrumpieron. Los flashes de las cámaras se apagaron. Los camareros permanecieron inmóviles. La música de la orquesta vaciló y luego se detuvo por completo. ¿Y Lila? No habló, ni se inmutó. Simplemente caminó, lenta y deliberadamente, por el pasillo de mármol, sujetando firmemente a los dos chicos a sus costados. Cada paso resonaba más fuerte que los latidos del corazón de Daniel. Dio un paso atrás, casi imperceptiblemente, pero lo suficiente para que Miranda lo notara. Daniel. ¿Quién es ella? Él no dijo nada. Al otro lado de la sala, los miembros de la junta observaban. Los responsables de relaciones públicas revisaban sus teléfonos. La noticia corría más rápido que el vino. Y aún así, Lila se acercó. Al llegar al centro de la habitación, a solo 3 metros de él, se detuvo. Tenía la mirada hundida. Agitada, pero firme. Los gemelos miraron a Daniel en perfecta sincronía. Curiosos. Silenciosos. Daniel Carrington, uno de los hombres más poderosos de la ciudad, sintió un nudo en la garganta. El sudor le corría por la espalda, atrapado bajo su traje a medida. Lila no dijo nada. Los gemelos no dijeron nada. Daniel, por una vez, no tenía nada que decir. Entonces Lila ladeó levemente la cabeza, como retándolo a hablar, retándolo a justificarlos. No rogaba por su reconocimiento. Lo estaba forzando. Y ahí fue cuando Daniel se quebró. Seguridad. Su voz se quebró a mitad de la orden. Lila se giró. Con calma. Lentamente. Condujo a los chicos hacia la salida. Cada paso, cada movimiento, coreografiado como un castigo silencioso. Sin arrebatos. Sin amenazas. Sin confrontación. Solo, revelación. Todas las personas en la sala comprendieron lo que ella había hecho. No había irrumpido en la gala para armar un escándalo. Había venido para hacérselo ver. Detrás de él, Daniel oyó a Miranda susurrarle con fuerza a alguien, quizá a su asistente, quizá a su asesor legal. No pudo procesar las palabras. Sus oídos rugían como si tuviera estática. El salón de baile giraba. Las cámaras volvieron a estar activas. Rostros ocultos tras las pantallas de los teléfonos. Una tormenta en redes sociales era inevitable. Las gemelas desaparecieron en el pasillo. Sus pequeños pasos se desvanecieron contra el mármol. Lila no miró atrás. Daniel quedó paralizado, atrapado en la jaula más cara de todas, la verdad. Y por primera vez en años, se sintió impotente. La orquesta no se atrevió a reanudar la música. La fiesta había terminado, mucho antes de que pudiera reanudarse. A partir de ese momento, la vida de Daniel Carrington nunca volvería al silencio. 3 años antes de la gala, Lila Grant era invisible. En Carrington Enterprises se mezclaba con los pasillos como papel tapiz de oficina, eficiente pero discreta. Almorzaba en su escritorio, evitaba los chismes y se marchaba sin despedirse.
La gente daba por sentado que le gustaba el silencio. En realidad, simplemente no encajaba. Hasta ese retiro. Una escapada corporativa de lujo, diseñada para ejecutivos, pero Lila había sido enviada por error. El resort era de cristal y piedra, enclavado entre montañas, donde la riqueza se reflejaba en cada detalle. Ella planeaba trabajar en silencio y desaparecer. Pero Daniel Carrington se fijó en ella. No sabía por qué. Quizás soledad. Quizás arrogancia. Él la invitó a quedarse hasta tarde una noche, revisando finanzas que a nadie le importaban. Cuando ella dudó, él sonrió. El tipo de sonrisa que rompe las reglas. Una bebida se convirtió en dos. Dos bebidas se convirtieron en una conversación. Y la conversación, en el mundo de Daniel Carrington, conducía solo en una dirección. Para Lila, no fue seducción, sino validación. Alguien la vio. Un hombre como él. Sus defensas se derrumbaron. Y cuando Daniel la condujo a su suite privada, ella lo siguió, creyendo, esperando, que esto significara algo. No lo hizo. Llegó la mañana, y Daniel desapareció tras unas puertas pulidas y un silencio hermético. Sin llamadas. Sin correos. Ni siquiera la cortesía de un final. Lila caminaba sola por los pasillos del resort, repasando cada momento, cada frase, preguntándose qué había malinterpretado. Regresó a la oficina 2 días después como si nada hubiera pasado. Pasaron las semanas. Luego la prueba resultó positiva. Cuando le envió los resultados a Daniel por correo electrónico, la respuesta fue sencilla. Obstruido. Sin explicación. Sin negación. Solo Barato Digital. Lila se derrumbó una vez. Sola en su apartamento, rodeada de facturas sin abrir y folletos de embarazo. Pero llorar no cambió nada. Desde esa noche, no volvió a llorar. Ella trabajó. Trabajó con náuseas matutinas. Con agotamiento. Con los rumores de la oficina mientras su barriga crecía y su padre no aparecía. No se lo contó a nadie. Recursos Humanos no preguntó nada. Sus compañeros fingieron no ver. Gemelos, le dijo el médico. Niños. Idénticos. Ella misma eligió sus nombres, de pie en el estacionamiento del hospital. Juró que sus hijos nunca se preguntarían quiénes eran. Aunque eso significara hacer algo que odiaba. Incluso si eso significaba enfrentarlo otra vez. La idea se formó lentamente. No era venganza, al menos al principio. Era necesidad. Sus hijos merecían reconocimiento. No dinero. No disculpas. Solo reconocimiento. Así que ella esperó. Y cuando la invitación a la gala anual de Carrington apareció en el buzón de su oficina, entregada a mano con la firma de Daniel, ella comprendió. No la recordaba, ni siquiera lo suficiente como para no burlarse de ella. Lila leyó la invitación 2 veces. No le temblaban las manos. Dobló la carta, la colocó en la encimera de la cocina, junto a los zapatitos de bebé de sus hijos, y sonrió por primera vez en meses. No se trataba de un escándalo. Ni de dinero. Ni siquiera de Daniel. Se trataba del momento. El momento en que los vería. Y esta noche, de pie en ese salón de baile, el silencio había hecho más que las palabras. Él los vio. Se vio a sí mismo. Lila nunca necesitó decir nada. Su venganza ya estaba completa. Y ahora, mientras cerraba la puerta de su apartamento tras ella, con sus hijos durmiendo a su lado, comprendió algo que Daniel Carrington nunca comprendería. El poder no se trata de control. Se trata de verdad. Y ella lo había dicho en el único idioma que él entendía, el silencio. Al amanecer, Carrington Enterprises estaba sangrando. Las fotos de la gala inundaron las redes sociales. Lila de pie en silencio, sus gemelos a su lado, Daniel paralizado a medio paso. Los titulares se multiplicaron, más rápido de lo que su equipo legal pudo contenerlos. El director ejecutivo Daniel Carrington fue confrontado por una mujer que afirmó ser el padre de gemelos. ¿Quién es Lila Grant? La familia oculta del multimillonario. Dentro de la sala de juntas del último piso, la luz del sol no llegaba a Daniel. No son míos. Se le quebró la voz. Tenía la camisa arrugada. No llevaba chaqueta. No llevaba corbata. Solo Daniel Carrington, indefenso. No son míos. Una docena de miembros de la junta directiva observaban en silencio. Sus expresiones variaban entre la preocupación y el desprecio. Las fotos dicen lo contrario, murmuró Allen Briggs, el asesor legal principal. Daniel giró la cabeza bruscamente hacia él. Eres abogado. Sabes que las fotos no significan nada. La percepción pública dice que son tuyos, respondió Allen con frialdad. Miranda, sentada frente a Daniel,
Se inclinó hacia adelante. Su voz era baja, venenosa. Daniel, ¿te acostaste con ella? El silencio le respondió mejor que las palabras. Su directora de Relaciones Públicas, Dana Wells, temblaba ante la pantalla táctil que tenía detrás. Cada vez que deslizaba el dedo, las métricas se volvían peores. Hashtags, menciones, hilos de comentarios que se convertían en un caos. Esto no va a desaparecer, susurró Dana. Necesitamos una narrativa. Una mentira, querrás decir, espetó Daniel. No. Dana se volvió hacia él con la mirada sombría. Una historia. Si no, el mundo escribirá una para nosotros. Allen se aclaró la garganta. Sugiero un cierre legal total. Amenazas de confidencialidad. Ceasewhite es esta. Quizás ofrecerle un acuerdo discreto. No. La respuesta de Daniel fue inmediata. Apretó los puños contra la mesa de mármol. No le voy a dar ni un céntimo. Miranda se levantó de golpe. ¿Así que dejarás que todos crean que es verdad? Daniel vaciló. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Por primera vez, su junta lo vio claramente. Daniel Carrington estaba acorralado. Se desplomó en la silla, con los ojos hundidos. El sudor le perlaba la línea del cabello. Miró fijamente la mesa de conferencias, trazando patrones invisibles en su superficie pulida. La voz de Dana rompió el silencio. Necesitamos la versión de Lila Grant. ¿Qué dice? No dice nada, respondió Miranda con los brazos cruzados. Simplemente, desapareció. El tono de Dana se tornó serio. ¿Qué es peor? El silencio permite que la gente imagine lo peor. Una pausa larga y sofocante. Entonces Allen añadió suavemente. Prueba de ADN. Daniel levantó la vista bruscamente. No. Podría limpiar tu nombre. Daniel dudó. Unas imágenes destellaron en su mente, los ojos de los gemelos. Sus ojos. Dije que no. El suspiro de Allen resonó más fuerte que las palabras. Las estrategias de relaciones públicas continuaron, frías y clínicas. Los abogados redactaron comunicados de prensa. Pero Daniel no los escuchó. Su mente daba vueltas. Los gemelos lo atormentaban con cada parpadeo. Sus pequeños rostros, idénticos, innegablemente. Señor. La voz de Dana intentó alcanzarlo. Se levantó de repente. En Cargate. Me tengo que ir. ¿Dónde? Preguntó Miranda con amargura. Hogar. Y así, Daniel salió. Sus pasos, vacilantes. Su autoridad, perdida. Tras él, el silencio reinaba en la sala de juntas. Nadie se movió para seguirlo. Porque por primera vez en la historia de Carrington Enterprises, nadie creyó que el CEO pudiera solucionar esto. El ático de Daniel parecía un mausoleo. Las luces de la ciudad titilaban tras las paredes de cristal, pero Daniel solo veía reflejos de sí mismo. No el hombre que creía ser, sino el padre en el que temía convertirse. Los recuerdos de su padre gritaban en su cabeza. El silencio, el abandono, el legado. Se sirvió una copa con manos temblorosas. Luego otra. No hizo nada. Su teléfono vibró con fuerza sobre la mesa. Miranda. Lo ignoró. El zumbido se detuvo. Volvió a empezar. Los mensajes le inundaban. Una notificación llamó su atención. Lila Grant. Perfil actualizado. Hizo clic, contra razón. Una sola foto nueva. Sus hijos. Sentados en un banco del parque. Sonriendo. Sin subtítulos. Sin acusaciones. Solo una foto. Daniel se quedó mirando hasta que sus rodillas cedieron. En ese momento, su imperio de $1.000 millones parecía arena. Y afuera, el mundo lo vio ahogarse. El golpe se produjo de noche. Daniel estaba en la puerta, empapado en sudor a pesar del frío otoñal. Su ático, antaño símbolo de dominio, ahora parecía una celda. Había intentado llamar, enviar mensajes, amenazas legales. Nada funcionó. Pero ahora, Lila había respondido. Abrió la puerta del apartamento lentamente. No había sorpresa en sus ojos. Ni rabia, solo cansancio. Detrás de ella, Daniel vio unos zapatitos junto a la puerta, 2 pares idénticos. Sintió un nudo en el estómago. ¿Quieres respuestas? Preguntó suavemente. Daniel sintió. Ella se hizo a un lado. Dentro, el apartamento era sencillo. Limpio. Habitué. Juguetes esparcidos, mantas dobladas con cuidado. El olor a leche caliente flotaba en el aire. Fotografías adornaban las paredes, ella y los niños. Nada de él. Nada de la vida que había construido. ¿Dónde están? Su voz se quebró. Dormida, respondió Lila sin ofrecer más.
Se giró para mirarla de frente. ¿Por qué no me dejas analizarlos? Adrienne, ¿puedo probar? Ella lo interrumpió con voz aguda. Ya lo sabes. Daniel se quedó paralizado. Sus palabras calaron más hondo que cualquier evidencia. El rostro de Lila era indescifrable. Sus ojos no eran fríos, solo cansados. Una prueba no es para ti. Es para el mundo. Y el mundo no importa. Daniel intentó hablar pero no encontró nada dentro de sí que valiera la pena decir. Los abandonaste antes de que nacieran. No finjas ahora que las pruebas lo cambiarán, dijo en voz baja, pasando junto a él. Su mirada se dirigió de nuevo a las pequeñas fotografías. Senchionages. No lo sabía, susurró. Una mentira que apenas pudo creer. Lila se detuvo en el pasillo. Lo sabías. Lo hizo. En el fondo, lo supo desde el momento en que recibió su correo. Pero negarlo era más fácil. Más barato. Más limpio. Entonces lo encaró de frente, con voz tranquila pero brutal. Un padre no se prueba con una prueba. Se prueba por decisión propia. A Daniel se le hizo un nudo en la garganta. No discutió. Vete, dijo Lila. Esta vez, obedeció. De regreso a su ático, el silencio se volvió sofocante. El imperio de Daniel se desmoronaba silenciosamente. Los inversores se retiraron. Los socios corporativos se distanciaron. Uno a uno, los miembros de su junta directiva emitieron declaraciones corteses pero firmes sobre la revisión de las estructuras de liderazgo. Su equipo de relaciones públicas, antes leal, ahora mantenía conversaciones en secreto. Pero peor que su abandono fueron los propios gemelos. Sus imágenes lo perseguían. Cada mañana, despertaba de un sueño intranquilo con sus rostros quemados tras los párpados. Sus pequeñas manos. Sus ojos idénticos. Sus ojos. Los vio en los espejos. En los reflejos del cristal. En cada padre que caminaba por la calle. Y poco a poco, la paranoia lo consumió. Revisaba las cámaras de seguridad obsesivamente, convencido de que los paparazzi esperaban afuera. Silenció su teléfono, pero aún así lo revisaba cada 5 minutos. La prensa preguntaba a diario sobre las pruebas de ADN. Su silencio se interpretó como culpa. Él quería negarlo, pero ya no sabía si eso era verdad. Lila no había dicho nada públicamente. En hay una sola entrevista. Ninguna publicación en redes sociales más allá de esa foto. Fue su silencio el que gritó más fuerte. Porque el silencio dejó al mundo a la imaginación. Y Daniel lo sabía, la imaginación era mucho más cruel que la realidad. Al final de la semana, incluso Miranda dejó de devolverle las llamadas. Daniel estaba sentado en la oscuridad, con las cortinas corridas, contemplando la ciudad dormida. Su imperio, antaño vasto, ahora parecía una jaula. Y en algún lugar de la noche, 2 niños pequeños dormían pacíficamente. Niños que llevaban su nombre sin pronunciarlo jamás. Daniel Carrington nunca temió al fracaso. Temía la exposición. Desde la infancia, la lección había sido clara. Su padre, Richard Carrington, se aseguró de ello. Un hombre que consideraba el silencio más valioso que el éxito. Un hombre que le enseñó a Daniel que los errores no se corrigen. Se borran. Los hombres como nosotros, dijo una vez Richard, con un vaso de whisky en la mano, no nos disculpamos. Lo negamos. Daniel tenía 12 años. Él lo creyó. Años después, esa creencia lo gobernó. Cada victoria en la junta directiva, cada escándalo evitado, cada aparición pública cuidadosamente organizada, Daniel no estaba construyendo una vida. La estaba ocultando. Su padre le había enseñado cómo. Daniel aprendió a no dejar que nadie se acercara lo suficiente como para ver las grietas. El amor era una vulnerabilidad. Los hijos, una carga. Los linajes estaban hechos para el legado, no para el afecto. Ahora, mientras Daniel estaba sentado en el ático oscuro, con las sombras subiendo por las paredes, la voz de su padre lo perseguía más que los ojos de los gemelos. No se solucionan los problemas. Se entierran. Pero este problema se negó a quedar enterrado. Al otro lado de la ciudad, Lila estaba sentada en la tranquilidad de su pequeño apartamento, meciendo a uno de los gemelos mientras el otro dormía a su lado. Ella también se acordó de su padre. No es un gigante corporativo. No es un hombre rico. Solo ausencia. Se fue cuando ella tenía 5 años. Un vago recuerdo de manos frías y promesas incumplidas. Recordaba mirar por la ventana cada sábado por la mañana, esperando. Nunca regresó. Su madre nunca volvió a pronunciar su nombre. La vida de Lila había sido una pregunta silenciosa sin respuesta. Juró que sus hijos jamás heredarían ese silencio.
Ella había jurado que nunca se preguntarían si importaban. Esa promesa la había ayudado a superar el embarazo sola. A través de los rumores en el trabajo. A través del silencio aplastante del rechazo de Daniel. Pero ahora, se preguntaba si la venganza sería suficiente. Sus hijos merecían más que reconocimiento. Merecían un padre. Sin embargo, la idea de la presencia de Daniel en sus vidas la aterrorizaba más que su ausencia. Ella miró el rostro dormido de su hijo, cuya pequeña mano rodeaba su dedo. No dejaré que te lo preguntes, susurró, mientras las lágrimas caían en silencio. Los flashbacks de Daniel llegaron en oleadas. Recordó la mano de su padre en su hombro la noche en que murió su madre. Las lágrimas son para los hombres que no son dueños de la habitación. Recordó que tenía 17 años y besó a una chica detrás de la biblioteca, solo para que Richard lo descubriera. No dejes que nadie cuente tu historia, Daniel. Controlala. Aduanate de ella. Oti y dominara a ti. Y Daniel obedeció. Hasta ahora, se dio cuenta de algo amargo. Había heredado lo peor de Richard Carrington. No su poder, sino su miedo. Daniel vio la ironía. El fantasma de su padre le había impedido aceptar a los hijos que llevaban sus ojos. Y al hacerlo, había repetido el único error que había jurado no cometer jamás. Se convirtió en el hombre que odiaba. En sus casas separadas, Lila y Daniel permanecieron sentados en silencio esa noche, pero sus pensamientos se reflejaban más de lo que imaginaban. Lila tenía miedo de dejar que Daniel se acercara a sus hijos. Daniel temía convertirse en la sombra de sus vidas. Ambos paralizados. Ambos atrapados en legados que despreciaban. El pasado ya no estaba atrás, dictaba cada uno de sus movimientos. Y afuera, el mundo observaba, esperando el siguiente titular. Pero detrás de aquellas puertas no había ningún escándalo. Fue una batalla entre fantasmas. Al amanecer, Daniel se levantó del sofá, entumecido, contemplando la ciudad. El amanecer no ofrecía calor. No seré él, susurró a la habitación vacía. Pero él aún no lo creía. En algún lugar al otro lado del horizonte, Lila también susurró. Los protegeré. Incluso de ti. Ninguno escuchó al otro. Pero al destino ya no le interesaba el silencio. Porque los niños nunca permanecen ocultos para siempre. La tormenta llegó sin previo aviso. Una lluvia torrencial azotaba las calles, empapando las aceras agrietadas frente al complejo de apartamentos de Lila. Daniel estaba solo bajo una farola parpadeante, con el abrigo empapado y el pelo pegado a la frente. No le importaba. Estaba esperando. Pasaron horas antes de que apareciera su silueta. Lila salió del edificio con bolsas de la compra, la capucha puesta y los hombros tensos. Lo vio al instante. Sus pasos vacilaron, pero luego los reanudó, firmes y desafiantes. Daniel dio un paso adelante. Lila, por favor. Su voz se quebró, áspera por el silencio. Ella no se detuvo. Necesito saberlo, suplicó, siguiéndola. Dime que no son míos. Dime lo que sea. Por favor. Lila dejó caer las bolsas sobre el pavimento mojado. El cartón de leche se partió y un líquido blanco se acumuló entre sus pies. Se giró lentamente. La lluvia le limpiaba las mejillas. Pero Daniel sabía que no era solo lluvia la que le caía por la cara. Ya lo sabes, dijo ella suavemente. Necesito decirlo. Se le quebró la voz. Ya no era Daniel Carrington, ni el director ejecutivo, ni el hombre de los titulares. Era solo un hombre desmoronándose. Lila lo miró, agotada. Esto nunca se trató de dinero. Nunca se trató de destruirte. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ir a la gala? ¿Por qué hacerme esto? Su voz se quebró en un susurro. Porque merecían un rostro, susurró. No un check. No silencio. Un rostro. A Daniel se le cortó la respiración. Sus rodillas casi se doblaron. La voz de Lila tembló, su compostura se quebró. ¿Crees que bastaba con irme? ¿Que ignorarlos los borraría? Los cargué sola. Respondí a sus preguntas sola. Y un día, me preguntarán por qué. Daniel permaneció temblando, empapado, impotente. No puedo decirles que su padre no lo sabía, continuó. Porque sí lo sabía. Su voz se quebró en el silencio. La lluvia golpeaba entre ellos. Lo siento, susurró Daniel. Las palabras eran extrañas y huecas. No, no lo eres, dijo Lila. Todavía no. Se agachó, recogiendo las compras empapadas una a una, con las manos temblorosas. Daniel no se movió. Observaba, impotente, como un niño en la oscuridad. Cuando se volvió hacia el edificio, no lo miró más.
Y Daniel no la detuvo. Se quedó allí mucho tiempo después de que la puerta se cerrara de golpe detrás de ella. La lluvia llenó sus pulmones mientras intentaba respirar. Por primera vez en su vida, Daniel Carrington comprendió lo que significaba perder algo que ni siquiera había tenido en sus manos. Un padre, solo, sin derecho a llamarse así. Y afuera del apartamento de Lila, en el silencio destrozado, la tormenta continuaba rugiendo. 3 días después del enfrentamiento bajo la lluvia, la traición llegó de alguien que Daniel nunca esperó. Miranda. Siempre había sabido cuál era su lugar en la vida de Daniel Carrington. No la esposa, no la madre de sus herederos. Pero sí útil, hermosa, necesaria. Había aceptado su papel de mujer a puerta cerrada, perfectamente integrada entre reuniones de directorio y viajes de negocios. Pero la gala cambió eso. Observó cómo cambiaban los titulares. Observó cómo Daniel se desmoronaba. Observó cómo se volvía irrelevante. Luego ella actuó. A medianoche, un correo electrónico anónimo llegó a 3 tabloides y a un conocido blog de chismes. Adjunto. Informes financieros internos, memorandos privados y documentos de conciliación. Prueba de que Carrington Enterprises había pagado al menos a 4 mujeres durante los últimos 7 años por acuerdos de discreción. Mujeres que Daniel había seducido. Mujeres que Daniel había silenciado. Ahora el mundo lo sabía. Por la mañana, Carrington Enterprises se estaba hundiendo. Los titulares fueron despiadados. Daniel Carrington. ¿Depredador corporativo? 4 mujeres. 4 recompensas. Una misma directora ejecutiva. El silencio se compra, los secretos se venden. Dentro de la sala de juntas, Daniel permaneció con los ojos hundidos mientras Dana, su directora de Relaciones Públicas, colgaba de golpe su teléfono. Hemos terminado. Control de daños. La voz de Daniel se quebró. Ya no tengo control, espetó Dana. Se acabó. El asesor legal, Allen Briggs, permaneció en silencio. No defendió a Daniel. No ofreció ninguna estrategia. Solo susurró. ¿Quién filtró esto? Daniel no dijo nada. Pero lo sabía. Esa tarde, Daniel irrumpió en el ático de Miranda. Ella no lo negó. Me borraste, dijo fríamente, sirviéndose vino. Confié en ti, dijo Daniel con voz áspera. Ella rió. Un sonido frágil y hueco. Confiabas en que me quedaría callada. Igual que ellos. Miranda, por favor, no. Lo interrumpió con voz letal. Me enseñaste a guardar silencio. Ahora, ahógate. Daniel lo vio con claridad. Esto no era venganza. Era supervivencia. Miranda había visto cómo su estatus se desmoronaba y eligió la única arma que Daniel le había dado, la verdad. Ella bebió un sorbo de vino mientras él permanecía allí, temblando. Sal de aquí, Daniel. Él obedeció. Su imperio se disolvió en horas. Los grandes inversores se retiraron. Los miembros de la junta directiva tomaron distancia. Su equipo legal vaciló, reticente a defender a un hombre sepultado bajo el escándalo. Daniel estaba sentado solo en su oficina, contemplando una ciudad que ya no le pertenecía. Su teléfono no dejaba de vibrar. Ignoraba todas las llamadas. Ahora el mundo hablaba más fuerte que su silencio. Pero peor que la indignación pública fue el silencio de Lila. No dijo nada, ni entrevistas, ni declaraciones, ni siquiera una publicación en redes sociales. La mujer que sostenía a sus hijos simplemente observaba. Daniel sabía por qué. Porque nada de lo que ella pudiera decir lo destruiría más rápido que su propia verdad. A medianoche, Daniel hojeó los titulares hasta que le ardieron los ojos. En un artículo, enterrado bajo análisis corporativos y especulaciones legales, una sola línea lo detuvo. Fuentes cercanas a la situación dicen que Daniel Carrington aún no se ha vuelto a encontrar con los gemelos. La mano de Daniel tembló. Se dio cuenta de algo aterrador. No solo estaba perdiendo su empresa. Estaba perdiendo lo único que nunca podría recuperar. Sus hijos. Y esta vez, el silencio no era poder. Fue una rendición. El mensajero llegó justo después del amanecer. Un sobre sencillo. Sin marca. Sin rastro digital. Dentro, la verdad esperaba. Daniel Carrington permanecía inmóvil ante su escritorio del ático, contemplando el sello intacto. Le temblaban los dedos. Afuera, la ciudad se extendía hacia la mañana, indiferente. En algún lugar del horizonte, 2 chicos despertaban. Chicos con su rostro. Él abrió el sobre. 3 palabras le quedaron grabadas en la memoria. Paternidad confirmada. 99%. Daniel no respiraba. Sus ojos recorrieron el documento,
pero el resto se desdibujó. Sus hijos, su sangre, su legado. Real. El vaso de whisky a su lado permaneció intacto. Ya no lo necesitaba. El entumecimiento venía de dentro. Pasaron las horas. Él permaneció sentado en silencio. Sin llamadas. Sin estrategias. Sin abogados. Las imágenes inundaron su mente. Los rostros de los chicos en la gala, el silencio de Lila, la voz de su padre. No se solucionan los problemas. Se entierran. Daniel lo vio claro ahora. No era el heredero de su padre. Él era su espejo. Su imperio no lo había destruido. Su miedo sí. Daniel había pasado su vida huyendo del hombre que lo crió, solo para convertirse en él. Emotionalmente upset. Aterrorizado por la debilidad. Adicto al control. Ahora, 2 hijos cargaban con sus ojos y su abandono. Se presionó las palmas de las manos contra la cara, pero las lágrimas se negaron a salir. Al mediodía, la Junta exigió una respuesta. Dana Wells, su directora de Relaciones Públicas, estaba en el ático esperando órdenes. Hablaba con cuidado. Cada palabra era un campo minado. Si publicamos los resultados de las pruebas nosotros mismos, controlamos la narrativa. Demuestra honestidad y transparencia. Daniel no respondió. Podemos redactar una declaración pública reconociendo la paternidad, continuó Dana. Con mínimos detalles. Expresando arrepentimiento. Quizás presentándolo como una forma de crecimiento personal. Silencio. Dana se removió inquieta. Daniel, los medios esperan. Los inversores esperan. La Junta. Despídelos, dijo Daniel suavemente. Ella parpadeó. ¿Despedir a quién? Él levantó la vista, con la mirada perdida. Todos ustedes. La voz de Dana se quebró. Intentemos protegerlos. Daniel se levantó lentamente. Ya no me protegen más. El rostro de Dana pasó de la confusión al miedo. Si abandonamos la estrategia ahora, la narrativa, ya no hay narrativa, dijo Daniel en voz baja. Solo queda la verdad. Silencio. Pesado. Final. Dana tragó saliva con dificultad. Entonces, ¿qué quieres que le diga a la Junta? La respuesta de Daniel llegó sin vacilación. Dile que perdí. Dana no discutí. Simplemente asintió, con lágrimas en los bordes de su máscara profesional. Luego ella se fue. Daniel no la vio irse. Esa noche, la ciudad rugió sin él. Los medios de comunicación especularon. Miembros de la junta directiva dimitieron. Los inversores huyeron. La prensa publicó un sinfín de teorías. Pero Daniel Carrington no dijo nada. Ninguna declaración. Ninguna negación. Ninguna estrategia. El hombre que una vez fue dueño de la narrativa eligió el silencio. No como arma. Como rendition. En la oscuridad, Daniel estaba de pie junto a la ventana del ático, mirando fijamente las calles interminables. En algún lugar, sus hijos estaban durmiendo. Y comprendió, con brutal claridad, lo que había hecho. Ya no dirigía a Carrington Enterprises. Estaba huyendo de sí mismo. La sala de conferencias olía a café frío y a miedo. Cientos de accionistas permanecían sentados, rígidos, bajo candelabros demasiado imponentes para la ocasión. Las cámaras iluminaban las paredes traseras. Los reporteros susurraban. Los equipos legales rondaban cerca de las salidas, con la vista puesta en sus relojes. Entonces entró Daniel Carrington. Atrás quedó la perfección a medida. Llevaba un sencillo traje negro. Sin corbata. Sin sonrisa. Solo el peso de un hombre que ya no tenía nada que proteger. El silencio se apoderó de la habitación. Caminó hacia el podio lentamente, deliberadamente, bajo el zumbido despiadado de los flashes. Por un momento, no dijo nada. Entonces, su voz, áspera, desprovista de todo refinamiento corporativo. No perderé tu tiempo. Un destello de movimiento al fondo. Lila, sin previo aviso. De pie, sola en las sombras. Observando. La mirada de Daniel no se rompió. Hace 3 semanas, continuó, estuve en un salón de baile y vi a mis hijos por primera vez. Los jadeos no eran fuertes. No eran necesarios. La verdad llenaba el silencio, más pesada que el sonido. Me mentí a mí mismo. A mis empleados. A esta junta directiva. Al público. Y lo peor de todo, a ellos mismos. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Hoy en día, no se necesita un director ejecutivo con un nuevo plan de relaciones públicas. Se necesita un hombre que por fin dejó de mentir. Ningún abogado lo flanqueó. Ningún asesor de imagen le dio líneas. Confirmo lo que ya sabes. Los gemelos son míos.
Los destellos de las cámaras estallan como disparos. No puedo deshacer lo que he hecho. No puedo cambiar lo que he sido. Su voz se quebró. No te pediré perdón. No me lo he ganado. En las sombras, el rostro de Lila permaneció ilegible. Daniel examinó a la multitud una última vez. Por la presente, renuncio a mi cargo en Carrington Enterprises con efecto inmediato. Un jadeo colectivo. Los equipos legales se movilizaron. Los inversores murmuraron. Daniel dio un paso atrás desde el podio, pero luego dudó. Una última cosa, dijo en voz baja. La sala quedó en silencio. Protege a mis hijos para que no se conviertan en hombres como yo. Luego, sin esperar aplausos ni condenas, Daniel Carrington salió. Exmiembros de la junta directiva que no pudieron mirarlo a los ojos. Inversores anteriores cuyo futuro él había destrozado. Cámaras pasadas capturando cada segundo de su caída. Y al salir, su mirada se dirigió una vez hacia las sombras. Hacia Lila. Ella permaneció inmóvil, con los brazos cruzados y una expresión ilegible. Él no se detuvo. Ella no lo siguió. Afuera, el aire frío de la mañana lo golpeó como una confesión. Las cámaras lo persiguieron. Pero Daniel no miró atrás. Porque todo lo que había detrás de él había desaparecido. Y todo lo que había delante, ya no lo reconocía. El sol calentaba, pero Lila sentía frío. Estaba sentada en un banco desgastado del parque, abrigada con el abrigo a pesar de la suave brisa. Los gemelos jugaban frente a ella, y sus risas se oían por encima del zumbido del tráfico lejano. Sus pequeñas manos aferraban carritos de juguete, y sus rostros idénticos se iluminaban con cada descubrimiento. Una pluma, una piedra, un diente de león. Para cualquiera que estuviera mirando, esto fue una victoria. Daniel Carrington había renunciado. Su imperio se derrumbó a su alrededor. Los medios la pintaron como la mujer que sometió a un multimillonario. Los titulares la calificaron de valiente. Las redes sociales la aclamaron como un símbolo de justicia. La gente susurraba admiración cuando pasaba por los supermercados. Pero nada de esto me hizo sentir como si ganara. Lila observaba a sus hijos con ojos demasiado cansados para llorar. Recordó el momento en que los abrazó por primera vez. Frágiles. Diminutos. Totalmente dependientes de ella. Había jurado que nunca se sentirían invisibles. Que nunca cuestionarían su valor. Que nunca harían las preguntas que una vez susurró en su almohada de niña. ¿Por qué no me quería? Sus hijos no conocerían ese dolor. Pero al ahorrarles esa pregunta, creó otra. ¿En qué se había convertido? Lila nunca quiso venganza. No de verdad. No había soñado con titulares ni corporaciones en quiebra. Quería que Daniel los viera. Que se presentara ante sus hijos y admitiera lo que eran, suyos. Ahora, lo tenía. Y no la había curado. Bajó la mirada hacia sus manos temblorosas, incapaz de calmarlas. El mundo creyó que había ganado. Pero en el momento en que Daniel renunció, al ver sus ojos hundidos encontrarse con los de ella, comprendió algo doloroso. No solo había destrozado una corporación. Había destrozado a un hombre. Sus hijos rieron más fuerte. Inconscients. Inocentes. Los envidiaba. Su teléfono vibró a su lado. Otra notificación. Otro artículo. Otra opinión. Lo silenció sin leer. Por primera vez, se preguntó qué vendría después. No para Daniel. Para ella misma. Ya no le quedaban más batallas. No había batallas que ganar. Solo dos niños pequeños que merecían su amor incondicional. Pero, ¿cómo podía darles algo que ya no sabía cómo retener? Lila observó cómo uno de los gemelos corría hacia ella con los brazos abiertos, y su risa la distraía de sus pensamientos. Se estrelló contra sus piernas, y ella lo abrazó, hundiendo la cara en su suave cabello. Ella susurró una promesa, no a él, sino a sí misma. Seguimos adelante. Ella aún no estaba segura de lo que eso significaba. Pero avanzar era mejor que quedarse parado. A lo lejos, vio que su otro hijo había dejado de jugar. Se quedó en silencio, mirando fijamente los árboles. Curioso. Confundido. Lila siguió su mirada instintivamente. Pero no vi nada. Solo sombras entre los árboles. Sacudió ese pensamiento de su cabeza. Tomó a su hijo en brazos. Lo abrazó con más fuerza. El pasado ya había pasado. O al menos eso esperaba.